Muy buenas noches, mis hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a continuar con esta serie de la Confesión de Fe de Londres de 1689 y vamos a entrar en el capítulo número 5, la providencia de Dios. Entonces, vamos a entrar en materia, por favor. Muchas personas creen que Dios creó el mundo, creó el universo y le dio cuerda como si fuera un reloj. Antaño existían los relojes de cuerda, se giraba una perilla y el reloj comenzaba a funcionar. Y las personas creen que eso fue lo que hizo Dios. Le dio cuerda al universo, el universo comenzó a funcionar y se desentendió de él. Se sentó por allá bien lejos a ver qué funcionaba o qué ocurría con el universo sin intervenir. Esto es un error que ni la confesión de fe defiende ni la Biblia enseña. Nuestra confesión de fe, basada en la Escritura, nos dice todo lo contrario. Dios no solamente es el arquitecto, sino es el sustentador constante de la creación material y de la creación espiritual. Él sostiene el universo totalmente, no se ha desentendido de su creación e interviene constantemente en los asuntos de la historia. Esto nos lleva a pensar que aunque el mundo parece caótico y fuera de control, podemos encontrar descanso en esta doctrina. En medio de las dificultades, en medio de la maldad, en medio de el desorden, muchos se pueden preguntar, ¿dónde puedo descansar? Y ahí es ahí donde la palabra de Dios, o Dios a través de su palabra, nos enseña que nada sucede por el azar, por la suerte, nada sucede por casualidad. Esta doctrina de la providencia de Dios nos asegura que estamos en manos de un Dios sabio, que ese Dios sabio es todopoderoso, que es soberano, que dirige, gobierna, controla absolutamente todas las cosas, desde la más pequeña hasta la más grande, incluyendo las cosas más difíciles, las cosas buenas, las cosas malas, y todo con un único fin: el bien de sus hijos, el bien de sus hijos. Y ese bien apunta a la gloria de Dios. Desde la cosa más pequeña hasta la más grande, desde lo que ocurre en un átomo o en las partículas subatómicas, hasta lo que podemos ver en escalas grandes e inmensas que nuestra mente finita es capaz o es incapaz de comprender. La grandeza del universo, el comportamiento de los grandes astros, el límite del universo. No se ha encontrado límite para el universo. Sin embargo, Dios controla el universo. El hombre no ha podido llegar al límite de nuestro sistema solar. Hay unas ondas espaciales que alcanzaron el límite de nuestro sistema solar. Y hay muchas cosas que capturaron que la ciencia aún no puede entender. Así de grande nuestro Dios. Pero aún las cosas más pequeñas también están sometidas a la soberanía de Dios. Entonces vamos a estudiar la divina providencia. La divina providencia es la mano invisible de Dios que gobierna cada detalle. Repito, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el movimiento de las galaxias hasta la caída de un cabello, y todo para su propia gloria. Lo hace con total autoridad, pero no con autoritarismo, ¿no? Hay que tener claro que Dios es un Dios soberano, mas no es un Dios tirano. Él gobierna con autoridad, pero también gobierna
con bondad. Entonces vamos a la Confesión de Fe de Londres, a nuestra confesión de fe, y entremos en materia. Dice nuestra confesión de fe en el párrafo 1. Confesión de Fe de Londres, párrafo 1, dice de la siguiente manera: Dios, el buen creador de todo. Dios, el buen creador de todo. Dios creó todas las cosas. Nuestra confesión de fe dice que Él es el buen creador de todo. Y allí encontramos algunos textos de la Biblia. Por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 31. Vamos a buscarlo un momento. Génesis 1:31. Dice la palabra de Dios: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde de la mañana, el día sexto. Como Dios es un Dios bueno, su creación recibe o hereda las cualidades o algunos atributos de Dios. Dios es bueno y lo que Él hace es bueno, no solamente bueno, es bueno en gran manera. La creación apunta a Dios, la creación nos revela rasgos de Dios, y ver una creación tan perfecta, hoy, a pesar de la caída, la creación tiene un nivel de perfección. Imaginémonos cómo era en el Edén. La creación era pura, sin mancha, perfecta, porque eso hablaba de la bondad y la perfección de Dios. Génesis 2:18. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ya Dios había creado al hombre. Alguien dirá, pero miren, ahí dice que Dios hizo al hombre y no era bueno que el hombre estuviera solo. Debemos entender que la creación de Dios no fue algo que apareció de manera abrupta, de manera inesperada, sino que fue un proceso. La creación tuvo un desarrollo durante una semana, durante 7 días, 6 de creación y 1 de reposo. El Señor creó los cielos y la tierra, formó cielos, tierra y todos los habitantes de la tierra, pero fue un proceso. Dios hizo al hombre primero, pero no era el fin era hacer al hombre y a la mujer. Y el Señor dice, no es bueno, pero ¿qué hubo de bueno? Que hizo la ayuda idónea para el hombre. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y todo lo hace bien. Él es un Dios bueno. Salmo 119, versículo 68. Por favor, busquemos Salmo 119, versículo 68. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Aquí el salmista dice que Dios es un Dios bueno y bienhechor. No solamente bueno como atributo de su carácter, como un rasgo de su carácter, sino que esa bondad se traduce en las cosas buenas que Él ha hecho, incluyendo el universo. Sigamos. Entonces ese Dios bueno, creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, porque Él es un Dios todopoderoso, Él es un Dios cuyo poder no tiene límites, en su infinito poder y sabiduría. ¿Qué dice Proverbios 3:19? Vamos a Proverbios capítulo 3, versículo 19. Proverbios 3, versículo 19. Jehová con sabiduría fundó la tierra,
afirmó los cielos con inteligencia. Él es la fuente de la sabiduría. Y todo lo que Él ha hecho, lo que vemos con nuestros ojos, su creación, Romanos capítulo 1, tiene el sello de Dios. Él la fundó con sabiduría y afirmó los cielos con su inteligencia. Salmo 145:11, por favor, vamos al Salmo 145, versículo 11. Salmo 145:11. La gloria de tu reino, digan, y hablen de tu poder. Es un Dios poderoso. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso, grande, infinito, insondable. Ese Dios bueno que creó todas las cosas en su omnipotencia y su infinita sabiduría, no se divorció de la creación, como dijimos en la introducción, sino que Él sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña. Él dirige, perdón, en nuestra confesión dice primero, sostiene. O sea, Él la alimenta, Él la sustenta, Él la cuida, dirige, la lleva a su destino, hacia donde Él lo ha planeado, hacia la meta. Dispone, Él administra, gobierna. Entonces, vamos a ver qué nos dice la Biblia al respecto. Hebreos 1:3. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Aquí está hablando del Hijo, de la palabra de Dios encarnada, el verbo que se hizo carne, el logos de Dios. Y dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Bueno, es para los que todavía creen que Dios sigue hablando a través de profecías, visiones y sueños. En el versículo 1 inicia diciendo, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. ¿Cómo hablaba Dios? Habló muchas veces y de muchas maneras. ¿Cuándo? En otro tiempo. A los padres, o sea, a nuestros padres, a nuestros antepasados, en este caso, pues, el pueblo del Antiguo Testamento, les habló por los profetas. En estos tiempos ya no hay visiones y ya no hay profecía, y la profecía es la palabra escrita de Dios que se predica y se enseña. Entonces, en ese tiempo habló así. En estos postreros días, que se iniciaron con la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, se iniciaron los postreros días, nos ha hablado por el Hijo. En una traducción mucho más correcta sería nos ha hablado en Hijo. El idioma de Dios es Jesucristo. Nosotros hablamos en español, hay personas que hablan en inglés, hay personas que hablan francés, portugués, pero Dios habla en Hijo. Él es la palabra de Dios. Entonces ya fuera de la Biblia no hay palabra de Dios, no hay revelación de Dios. Dios no habla fuera de la Escritura. Dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios habló y el universo fue hecho. Pero esa palabra que creó el universo fue el Hijo. Pero el versículo que nos interesa es el versículo 3, el cual, hablando del Hijo, siendo el resplandor de su gloria, es decir, Él es el reflejo mismo de la gloria de Dios. Él es la luz de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, o por decirlo así, Él tiene la misma esencia. Si pudiéramos hablar en términos terrenales, la misma materia, la misma composición, el mismo material de Dios, porque Él es Dios. La imagen misma de su sustancia. ¿Y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? ¿Quién sustenta todas las cosas
con su palabra poderosa, el Hijo, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, Él es nuestro Redentor, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, Él está gobernando. Eso es lo que significa sentarse a la diestra. Él se sentó en el trono y ahora está gobernando. Él no se fue a dormir. Él no está desentendido de su creación. Él la sostiene, la sustenta y la gobierna. Isaías 46, versículos 10 y 11. Isaías 46, versículos 10 y 11. Por favor, busquemos Isaías 46, versículos 10 y 11. Leamos desde el 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Desde la antigüedad Dios ha intervenido en la creación. En su providencia Él está cumpliendo con sus propósitos eternos, con su decreto eterno, con su plan eterno, con su diseño eterno, con su consejo eterno. Y en la historia Él está ejecutando todo su plan. Está hablando del rey Ciro, que históricamente era relacionado o representado por un ave. Cuando dice, llamo desde el oriente al ave, está hablando del rey Ciro de Persia. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Él da su decreto desde la eternidad y en el marco de la historia y la temporalidad, Él ejecuta su decreto, interviene, lleva a cabo su decreto. No lo hacen los ángeles, lo hace Él. Continuemos. Daniel 4, 34 y 35. Daniel capítulo 4, versículos 34 y 35. Aquí hablando el rey Nabucodonosor. Daniel 4, 34 y 35. Vamos allí. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. La confesión nos dice que nuestro Dios sostiene, dirige, dispone y gobierna. En el texto anterior, dirigió los pasos del rey Ciro, dispuso de la vida del rey Ciro, y aquí, previo a cumplir con su plan en la vida del rey Ciro, estaba cumpliendo su plan en la vida del rey Nabucodonosor. En el imperio babilónico, Nabucodonosor; en el imperio persa, Ciro. Y él controla tanto lo que ocurrió con Nabucodonosor como lo que posteriormente haría con el rey Ciro de Persia. Y Nabucodonosor entendió el gobierno y el poder de Dios. Dice, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Y después exclama estas palabras muy conocidas: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Él hace según ¿qué? Su voluntad, no la mía, no la del predicador, su voluntad en el ejército del cielo, es decir, la creación angelical, en los habitantes de la tierra, en la humanidad. Y no hay quien detenga su mano.
¿Quién puede tener la mano de Dios? ¿O quién puede mover la mano de Dios? ¿La vamos a mover con ayunos, con oraciones, con diezmos, con primicias, con dinero, con obras, comprando el favor de Dios? No, no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No estoy de acuerdo. Está bien, puede que tú no estés de acuerdo, puede que no te guste, pero eso es irrelevante, porque lo que prevalece es la voluntad soberana de Dios, porque de Él es el poder y Él es el dueño absoluto de la creación. Salmo 135:6, rápidamente. Salmo 135, versículo 6. Libro de los Salmos, capítulo 135, versículo 6. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Es decir, Dios hace lo que quiere en toda la creación, en los cielos y en la tierra. Bueno, y en el mar también, y en los abismos también. Hace no lo que yo quiero, hace lo que Él quiere. Todo lo que Él quiere, lo hace. Hay más textos allí que podríamos revisarlos, pero para no extendernos, vamos a ver solamente el de Hechos. El de Job, pues lo vamos a dejar allí. Vamos a Hechos 17, 25 al 28. Hechos capítulo 17. Versículos 25 al 28. Pablo predicando a los griegos allí en Atenas. Dice Pablo, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Quién nos da la vida? Dios. ¿Quién nos da el aliento? Dios. ¿Quién nos da la salud? Dios. ¿Quién nos da el trabajo? Dios. ¿Quién nos da el dinero? Dios. ¿Quién nos da la comida? Dios. ¿Quién nos da la capacidad de comer y asimilar los alimentos? Dios. Dice, da a todos vida y aliento y todas las cosas. Todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Él creó al hombre, y aunque el hombre quiera ir a la luna, quiera llegar a vivir en la luna, algunos que ya viven en la luna, obviamente, ¿sí? Bien como en otro mundo, como que pensando cosas que se salen de la realidad. Ahora se habla de ir a vivir a Marte, pero hay una realidad. Dios ha prefijado el límite del hombre a vivir en la tierra y ha prefijado el tiempo. Cuando nacemos, cuando debemos morir. Eso lo ha ordenado Dios, porque Él gobierna. Dice, ¿para qué? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos creó? Para que vivamos para Él, le busquemos con todo el corazón. Versículo 28, porque en Él vivimos. ¿Cómo? En Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Aquí Pablo está utilizando la misma filosofía griega para predicarle a su audiencia allí en Atenas. Puso la filosofía griega al servicio del evangelio. Él está diciendo, sus propios pensadores, filósofos, dicen esto. Yo vengo a predicarles
y hablarles de lo que ellos ya les han enseñado. Linaje de Dios somos, en Él vivimos y nos movemos, porque es la causa primera de todas las cosas, como vamos a ver en el párrafo segundo de la confesión. Entonces Él sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña. Vamos a Mateo 20, versículos 29 al 31. Mateo 20 no, perdón, Mateo 10. Mateo 10, versículos 19 al 31. Allí el Señor nos dice cuán grande es su poder para gobernar. Versículo 29. Bueno, previamente le está diciendo, no teman a aquellos que pueden matar el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Como veíamos en la serie de los adventistas, el cuerpo y el alma están unidos en la persona, pero naturalmente o esencialmente están separados, la materia y el espíritu. Cuando una persona muere, muere el cuerpo, no el alma. El alma va a su destino eterno, al cielo, para vivir eternamente con Dios, o al infierno para sufrir la condenación. No hay tal cosa como que las almas mueren cuando una persona pierde la vida. Pero ese no es el tema. Quería solamente meter la cuña allí por si de pronto hay alguna persona que cree en esas cosas. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Por qué? Porque Él es el Señor que gobierna todas las cosas y las controla, desde la más grande hasta la más pequeña. ¿No se venden los pajarillos por un cuarto? Los pajarillos tenían un costo insignificante. Tenían un costo insignificante, monetariamente hablando. Y Él dice, ese animal tan insignificante, dice, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Ese animal tan insignificante, yo controlo lo que pasa con él. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Cuánto vale un cabello? Un solo cabello, ¿no? Hay gente que compra cabello y hacen pelucas para las personas que no tienen cabello. O para las mujeres que quieren tener el cabello más largo. Pero, ¿cuánto vale un cabello? ¿Quién sabe el número de cabellos que podemos tener en la cabeza? Sin embargo, Dios conoce el número de cabellos, lo más insignificante. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Por qué no debemos temer? Porque nuestro Dios, que es un Padre bueno, está al tanto absolutamente de todo lo que ocurre en nuestras vidas. Por eso Él dice, no temáis. Vosotros, mis hijos, valéis mucho más que cualquier pajarillo, que cualquier cosa, porque sois mis hijos. Esta doctrina, hermanos, nos ayuda a encontrar consuelo en medio de un mundo caído, en medio de tanta maldad, en medio de la incertidumbre y en medio del dolor. Vamos a dejar hasta ahí, mis queridos hermanos, y espero que hayamos aprendido algo hoy, que podamos comprender la grandeza de nuestro Dios, su providencia, que es el gobierno de Dios, ejecutando sus decretos eternos. Más adelante vamos a elaborar, ya habiendo avanzado en la confesión, una definición de providencia. ¿Listo, mis hermanos? Dios me los bendiga. Nos veremos en la próxima clase y espero que escuchen esto, estudien y puedan retener estas enseñanzas. Bendiciones.